Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes a mis estimados seguidores. Bueno, en esta oportunidad les voy a comentar algo sobre la derogación del Decreto Supremo 009-65. ¿De acuerdo? Para empezar, siento que ha existido un gran revuelo social dentro de la comunidad del trabajo social respecto a esta derogación, específicamente en el ámbito en el cual las compañeras o colegas se desenvuelven, que sería en el ámbito privado, empresarial, básicamente ello. Sin embargo, esta derogación también afecta a la capa estudiantil, afecta a la capa de los que estamos ejerciendo la carrera y en última instancia también afectaría a todos los colegas que trabajan en los diversos sectores de la carrera, sea en el ámbito privado o en el sector público. Pero para empezar, quisiera primero contextualizar cómo surge esta ley, ¿no? Y en perspectiva de poder entenderlo desde un panorama más amplio, ¿no? Porque siento que no hay un análisis situado del significado político de esta derogación, y es porque no hemos encontrado cuál es la significancia histórica de cómo surge este decreto supremo 009-65, en un contexto donde Belaunde se vio en la necesidad política de emitir un decreto supremo para que la clase trabajadora y obrera de aquella década, de aquella época, pueda recibir asistencia social. Y para eso utilizó al colectivo profesional para que puedan ellos paliar, reducir el choque confrontacional de este grupo de obreros y trabajadores para con la clase empresarial o la clase capitalista, entendiendo y haciéndoles entender que aprobación del decreto supremo 009-65 tenía un objetivo político social, ¿no? Porque la organización obreril, la organización de la clase trabajadora era muy fuerte en aquella época, tanto así que hacía retumbar pues las cuestiones políticas del gobierno de aquel entonces. Por tanto, como reitero, Balaúne se ve en la necesidad de implantar este decreto supremo, utilizando políticamente a los asistentes sociales de aquella época para que ellos puedan dar asistencia social y en cierta medida paliar el descontento social y político que generaba las condiciones de trabajo, el salario, la jornada, etcétera. Esa es la significancia en general política del decreto supremo 009-65. ¿No? Entonces, bajo esa perspectiva tenemos que verla. O sea, el trabajo social se inserta dentro de cuestiones sociopolíticas más amplias del simple hecho de nuestras funciones profesionales, sino que hay que tener también esa visión más política, esa visión más social e histórica. ¿De acuerdo, compañeros? Ese sería la forma muy general de poder introducirlos a lo que entendemos, esta derogación del decreto supremo 009-65, en un contexto donde obviamente vemos pues que el gobierno actual de Dino Boluarte, está desmontando sistemáticamente todo indicio de lo que sea derechos laborales, derechos humanos, derechos sociales, etcétera, ¿no? Por ejemplo, y eso nadie lo va a negar, ¿no? Quieren desaparecer prácticamente el Ministerio de la Mujer y convertirlo en un Ministerio de la Familia. Primero por su enfoque, su enfoque bastante patriarcal, y segundo por el reducir costos, ¿no? O sea, ya no va a haber un ministerio exclusivamente para la mujer, sino que este ministerio también se haría cargo de algunos problemas que puede incurrir en el tema del ámbito de la familia, tema de niños, puede ser tema de adulto mayor, incluso el tema de animales. O sea, esa reducción que ellos quieren convertir al Ministerio de la Mujer hacia la familia es parte de una reducción de costos económicos, porque están viendo que el aspecto social, para ellos, obviamente, desde su lógica empresarial, no le trae mucha inversión, no le trae muchos beneficios, ¿no? Entonces, ellos ven que el costo social en políticas sociales es precisamente un costo que no le está trayendo ni un tipo de beneficio, ni un tipo de retribución, ni un tipo de ganancia. Eso es obviamente desde la lógica empresarial, dentro de la lógica de estos
grupos de operadores políticos que tienen pues lobbies económicos empresariales. Y esta supresión del decreto supremo 009/75 es precisamente producto de este lobby, porque ya sabemos pues que fue producto de que dos empresas, específicamente dos empresas, dijeron pues que la presencia de la asistente social o la trabajadora social era innecesaria, ¿no? Que era una barrera burocrática, porque legalmente ellos estaban en la obligación de contratar a una trabajadora social para que se haga cargo del tema social de la capa de 100 a más trabajadores, ¿no? Pero algunos incluso han cuestionado, pues, incluso de otras carreras, decían, ¿por qué una carrera tiene que valerse por una ley? ¿No? Pero no es tanto por una ley, sino es por el derecho a la asistencia social que toda persona debe tener. O sea, no es tanto por una ley. ¿Por qué se hizo ley o por qué se hizo un decreto supremo? Porque hubo presencia organizada de la clase trabajadora en aquella época que hizo que se convierta en una obligación legal. O sea, no es tanto solamente una obligación legal, sino fue una reivindicación de una lucha social de aquella época. Entonces, la derogación de este decreto significa pues que esta reivindicación lo están botando al tacho, lo están desvalidando, lo están deslegitimando. Ahora, ¿quién se va a hacer cargo de los problemas sociales que acontecen en una fábrica, una empresa, al trabajador, al obrero? Vaya a saber quién es. Entiendo yo que lo puede asumir alguna persona de recursos humanos, quizás algún psicólogo, quizás también un enfermero, quizás el médico ocupacional, etcétera, reduciendo costos económicos. Reduciendo costos económicos porque ya no van a pagar pues obligadamente o no van a tener que contratar obligadamente a un trabajador social, sino pueden contratar a otros profesionales, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían los impactos inmediatos? El impacto inmediato entiendo que podríamos perder inmediatamente algunos puestos de trabajo en el ámbito empresarial. O sea, podríamos perder. Lo digo podríamos, ¿por qué? Porque yo personalmente considero que esa pérdida va a ser muy paulatina. ¿Por qué? Porque a veces dentro de la sociedad peruana la costumbre se convierte en ley. O sea, la costumbre, el hábito se convierte en ley, así la ley no esté escrita. No sé si me dejo entender. ¿En qué sentido? En que si bien es cierto, este decreto supremo ya no existe, o sea, ya no hay una obligación legal de contratar a trabajadores en una empresa, pero sí hay una costumbre social, ¿no? Hay una costumbre social, hay un hábito cultural de tener siempre una trabajadora social en empresa, exista o no una ley o un decreto que obligue a tener una trabajadora social. Entonces, yo siento personalmente que el desplazamiento de las colegas en empresa va a ser muy paulatino. Porque incluso a pesar de que exista, de que se ha dado esta derogación de esta ley que obligaba a contar con una trabajadora social, vemos todavía que hay empresas que siguen buscando trabajadoras sociales. Y como toda empresa, imagino que ya sabe qué es lo que el decreto que obligaba a tener una trabajadora social ya desapareció, pero sin embargo lo siguen contratando. Porque como lo reitero, hay una costumbre social, hay una costumbre cultural, hay un hábito colectivo, moralmente hablando, porque valga verdades, ¿no? O sea, tener un trabajador social en una empresa es tener el rostro humano o el rostro de la humanidad, del humanismo en la empresa. Por tanto, una empresa nunca va a mostrarse abiertamente a sus intereses, sino que siempre va a buscar, en cierto modo, mostrarse como si tuviese también un área donde se vela pues por el lado humano, se vela también por las carencias sociales que puede tener su grupo poblacional, porque imagínense que no haya trabajador social en una empresa. O sea, si yo voy y veo que no hay una trabajadora social o una asistente social en una empresa, obviamente esa empresa va a ser mal vista, ¿no? O sea, va a decir, pero ¿y porque hay una costumbre de contar siempre con una trabajadora social que se ha enraizado ya de décadas y de años? Entonces, no va a ser fácil, no va a ser fácil porque yo ya había publicado incluso en mi Facebook que por más que los psicólogos, los enfermeros o los ocupacionalistas quieran apropiarse de ese puesto del trabajo social o más allá del puesto de esa imagen de trabajo social, no lo van a poder. Por tanto, siento yo que la empresa, así no haya ese decreto que lo obligue a contar con trabajadores sociales, lo va a seguir
lo va a seguir contratando porque tienen la necesidad de mostrarse también como una empresa socialmente responsable, ¿me entiendes? ¿No? Y también porque, queramos o no de mencionar, siento que muchos de los trabajadores sociales en empresas son expertos en la mediación y la conciliación de intereses. Y es porque precisamente para eso están, o para eso políticamente han sido contratados, ¿no? Aunque no se manifiesta, o sea, el hecho de mediar entre estos intereses siempre contrapuestos de este sector o de obreros o trabajadores, lo digo así porque muchas de ellas hablan de colaborador y para mí esa palabra no va si lo analizamos políticamente. Son mediadoras de los intereses de la clase trabajadora con los intereses del empresariado. En este caso sería pues expresado en el jefe de recursos humanos o jefe de la producción, etcétera. O sea, esos polos confrontacionales que son antagónicos por naturaleza, el trabajo media, concilia entre estos dos intereses. Por eso va a ser muy necesario seguir contando con una trabajadora social. Porque en la práctica siento que las colegas han demostrado que su presencia sí es útil, que su presencia sí es necesaria. ¿Me entiendes? Por eso siento que algunas colegas, o mejor dicho muchas, ¿no? Están muy tranquilas, ¿no? Porque, bueno, ya ganaron, ya se han posicionado en una empresa, ya han ganado ya su puesto de trabajo mediante su trabajo, más allá de tener una ley o no, o un decreto que les obliga a contratar a trabajadores sociales. Entonces, siento que va a ser muy paulatina el desplazamiento de colegas del campo empresarial. Lo veo así, quizás pues, puedo estar pecando de optimista, pero sí lo veo de esa manera. Y ahora, la segunda consecuencia sería que muchas de ellas, y porque sí conozco, están obteniendo o están haciendo su SERUM, su Servicio Rural Urbano Marginal, para también tener una chance de irse al sector público. Y eso sí sería, por ejemplo, perjudicial, por ejemplo, para mí. Porque yo soy un trabajador social del sector público, tengo años en el sector público, tengo experiencia en el sector público, y si viene una colega de empresas ya con su SERUM, obviamente va a ser también competencia para mí. Entonces, las convocatorias ya no van a ser, por ejemplo, donde vayan solamente algunos colegas, sino va a ir más colegas. Entonces, va a haber una competencia, va a haber mayores opciones de buscar trabajo en el sector público porque va a haber más competencia. O sea, eso sería la segunda consecuencia directa de esta derogación del Decreto Supremo 009-65. ¿De acuerdo? Lo que sí podría mencionar es que de repente vayan a reducir más el sueldo en el ámbito de la empresa para las colegas, porque como la lógica de la empresa va a ser, ¿sabes? Que si yo no tengo la obligación legal de contratar a este grupo profesional, lo voy a hacer bajo mis condiciones, ¿me entiendes? Algunos me pueden decir, pero Carlos, ya los sueldos de por sí están muy bajos en el ámbito empresarial. Sí, están bajos, pero lo pueden bajar más. Porque ya la empresa ya no tiene, la empresa su lógica va a decir, yo estoy contratando porque yo quiero. Entonces yo voy a poner mis condiciones, la jornada, el salario, ¿no? Etcétera. Entonces siento que podría haber una reducción significativa de la propuesta salarial que proponga la empresa al trabajador social que quiera trabajar en la empresa. ¿De acuerdo? Eso serían las tres implicancias directas y las implicancias a mediano o largo plazo siento yo que hay una búsqueda no sé yo, y eso también lo he notado en otros ámbitos, por nuestra debilidad gremial, nos van a seguir atacando, porque esta supresión de este decreto supremo no solamente fue una cuestión de las dos empresas que han puesto o han solicitado a Indecopi, la han dicho como si nosotros fuésemos una barrera burocrática, sino que también hay lobbies, pues hay lobbies profesionales, ¿no? O sea, digo, ¿no? De repente un grupo profesional también ha estado detrás de todo esto
con la condición ellos de querer desplazarnos a nosotros y ellos meterse en el campo laboral nuestro, ¿no? Entonces, también hay lobbies profesionales que han hecho lobbies, ¿no? Que incluso dentro del contexto de esta derogación del decreto supremo salieron algunas publicaciones de algunos psicólogos que decían, pues, que ya es hora que nosotros también ganemos terreno en este espacio dejado por las asistentes sociales. Entonces, también hay lobbies profesionales, no podemos eso tapar con un dedo. Entonces, la segunda consecuencia, perdón, la consecuencia a mediano y largo plazo sería pues que va a haber un mayor ataque profesional de otros espacios profesionales para con nosotros. Ya lo hubo en los colegios con la ley de enfermería que quiso no meterse así directamente a abordar temas familiares cuando ni su formación le permiten ver temas desde familia. Ahora vemos el tema del campo empresarial, ¿no? Donde los psicólogos también quieren meterse. Imagino que también los contadores, incluso los administradores. eh, y esa situación, obviamente, como reitero, y ya lo he dicho un montón de veces, es producto, pues, de que somos débiles gremialmente hablando. O sea, no tenemos alguien que haga respetar nuestros derechos como espacio profesional, no nos haga tampoco eh, eh, seguros de que efectivamente contamos con un espacio que nos pueda defender, porque yo sé que muchos colegas también sufrimos sistemáticamente atropellos laborales y no tenemos a dónde ir. Quizás existan algunos sindicatos en algunos espacios como el MINSA, como de salud, pero a nivel del gremio general no hay ese espacio que nos represente o que sea un espacio de defensa hacia nosotros. No lo hay. Entonces, esa situación también tendremos que ir evaluando, ¿no? eh, ¿Va a perjudicar el campo laboral? Yo, sí, como les mencionado, sinceramente creo que a corto plazo no. Quizás a futuro sí. Pero ahorita yo estoy firmemente convencido que la empresa tenga o no la obligación de contar con nosotros, lo va a tener que hacer. Porque somos el rostro humano de su espacio, de su espacio empresarial. Somos el rostro que humaniza, ¿no? Que humaniza, o somos el rostro de la responsabilidad social empresarial. Y toda empresa va a querer eso, tener siempre ese perfil de ser responsable socialmente. ¿Y quién más lo puede retratar esa responsabilidad social que un trabajador social, ¿no? Porque históricamente nos han visto como aquellos que somos buenos, de buena gente, que somos el profesional tolerante, que somos el profesional caritativo, que ayuda, etc. Entonces, esa imagen yo la cuestiono, sí, pero queramos o no, en este contexto nos va a ayudar para mantenernos o para que se pueda mantener todavía el trabajo social en empresas, ¿no? Entonces, esa imagen nos va a ayudar, y para que esa imagen pueda desaparecer o diluirse con el tiempo, va a pasar bastante tiempo, ¿no? O sea, pero eso no quita el hecho, compañeros, que tenemos que salir a protestar, a movilizarnos, ¿no? Tenemos que seguir haciendo hincapié con que este decreto supremo se restablezca, o en todo caso existe otro proyecto de ley que garantice, pues, que haya una obligatoriedad de contar con trabajadores sociales en empresas. O sea, no quita el hecho de seguir en ese rumbo. ¿No? Pero para darles algún tipo de tranquilidad, porque ya me han comentado, no veo mayor riesgo en ese aspecto a corto plazo, ¿no? Porque nos hemos ganado, queramos o no, un respeto social dentro de nuestros ámbitos profesionales. Hay cosas que ningún otro profesional lo puede hacer, por más que lo intente hacer, no lo hay. O sea, no tenemos punto de comparación, porque somos, incluso en el hecho de la lucha que se está llevando a cabo, hay como 8 o 9 proyectos de ley, o hasta 12 creo. O sea, la capacidad de gestión de las colegas que se han involucrado en esta lucha, ¿no? Porque sí, lo he estado viendo de cerca y he estado ayudando en cierta medida. Hay una capacidad de gestión que ningún otro profesional lo puede hacer, ¿ah? Y eso que nosotros como grupo profesional no somos tanto de estar metidos en la política orgánicamente. Pero sin embargo he visto que las compañeras se han movido para acá, para allá, se han entrevistado con congresistas, con asesores, han hecho ese proyecto de ley y empezaron a votar vía virtual. O sea,
todo una movida muy interesante, ¿no? Entonces, siento que por ese lado no habría otros profesionales capaces de hacer eso, ¿no? O capaces de sustituir nuestra forma de cumplir ciertas responsabilidades laborales. No lo hay. Y eso sí, soy sincero, eso se da en todos los ámbitos. Hay cosas que los demás profesionales no lo van a poder hacer por más que lo intenten hacer. Y que es una característica formativa de nosotros como profesionales de lo social. Y aún más, eso también tiene mucho sentido con la característica personal de muchos de nosotros como trabajadores sociales. Porque si nos ponemos a evaluar a los colegas, sobre todo, por ejemplo, yo conozco a muchos colegas varones, tenemos un perfil muy distinto que nos diferencia de otros profesionales de psicología, de enfermería, de sociología, ¿no? De administradores. O sea, tenemos un perfil muy peculiar que nos caracteriza, ¿no? O sea, por ese lado me siento muy tranquilo porque sé que somos insustituibles en ese aspecto, ¿no? O sea, no tenemos reemplazo, por más que lo quieran hacer, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo sí les diría que estemos tranquilos, ¿no? Que sigamos haciendo lo que estamos haciendo y que este punto de inflexión nos lleve a reflexionar más sobre lo que estamos haciendo o no en nuestras prácticas profesionales, no solamente en el ámbito empresarial, sino también en todos los ámbitos concernientes al trabajo social, que nos ubique nuevamente en la necesidad también de reorganizar el colegio profesional, que nos permita también acercarnos en colectivos, en espacios y también en hacer incidencia política. Es necesario hacer incidencia política, pero una incidencia política y con identificación profesional del trabajo social, porque hemos tenido colegas congresistas y lastimosamente no han hecho absolutamente casi nada por la carrera. Entonces, también necesitamos construir y constituirnos desde una identidad profesional propiamente dicha. ¿De acuerdo, compañeros? Lo demás creo que no hay mucho que decir. Eso es lo que yo opino. A mis compañeros estudiantes que están formándose como trabajadores sociales les pediría que no tengan miedo porque igual trabajo va a seguir viendo, ¿no? Pero obviamente tienen que hacer las cosas como corresponde hacer, ¿no? Y entrar al trabajo social hoy por hoy se ha convertido en un reto. En un reto porque no es tanto porque si es el trabajo social útil aún no a la sociedad, es más que es todo porque lo social nunca ha sido valorado como tal y aún más dentro de un sistema o de un modelo neoliberal, capitalista neoliberal, lo social pues es visto por abajo. O sea, si a ti de repente alguna vez te has sentido tú menos que los demás por ser trabajador social, no es tanto por ti, no es tanto por la carrera, es básicamente porque lo social es visto como algo residual, como algo periférico, ¿no? En un modelo capitalista neoliberal, ¿cuál sería lo central? Lo económico, el dinero, los números, la cantidad, lo social, lo humano, el tema de lo social humano, como no es algo que se puede ver, que se puede cuantificar, entonces no es tomado en cuenta, ¿no? Porque el hecho de que tú hagas sentir bien a una persona o que tú la ayudes, ¿no? A gestionar algo, a coordinar algo, eso no es medible. Al no ser medibles somos muchas veces invisibilizados. Pero si nosotros nos pusiéramos a contar las experiencias que hemos tenido como trabajadores sociales en el transcurso de nuestra experiencia profesional, se van a dar cuenta que hay muchos colegas que han hecho muchas cosas bastante bien a las personas que lo necesitaban, pero obviamente esos hechos no son medibles. O sea, el sufrimiento, el alivio social, la ayuda social, el hecho de sentarte a conversar con alguien y tratar de orientarle, esas cosas no son medibles, ¿no? Por tanto, existe una invisibilidad de lo social que trastoca en una menor importancia a lo social. ¿Por qué? Porque estamos dentro de una sociedad donde prioriza el tema del lucro, el tema de lo económico, el tema de lo cuantitativo, el tema del costo, ¿no? Entonces, obviamente, pues tenemos un gran desafío de estar siempre en esta constante lucha, ¿no?
de reivindicar lo social, de reivindicar lo humano, ¿no? Y justamente esta derogación del Decreto Supremo 00965 es eso, es la menor importancia que están tomando al aspecto social, es la invisibilización del tema social de los trabajadores o de la sociedad en general, ¿no? Entonces, en ese contexto estamos ante un desafío muy fuerte. Y créanme ustedes, compañeros estudiantes, colegas míos, que si ustedes han elegido el trabajo social es porque tienen algo que hacer. Tienen algo y estamos luchando no solamente con un espacio profesional, estamos luchando también con la reivindicación del aspecto sociohumano de la sociedad actual. Una sociedad y un modelo de mundo donde el aspecto sociohumano está dejándose de lado a tanta criminalidad, tanto sicariato, tanto robo, tanta violencia. Obviamente pues lo social comunitario está quedándose de lado en una sociedad hiper individualizada, en una sociedad donde todo se ve consumir, gastar dinero. O sea, estamos en ese contexto. Siéntense ustedes privilegiados de estar en un espacio, en un campo donde implica luchar constantemente contra eso. Y si alguna vez te has sentido menos por ser trabajador social es porque efectivamente pues hay un abayazamiento constante contra con todo lo que significa social, humano. ¿De acuerdo, compañeros? Espero me hayan entendido esta última parte. Y sin más, nada más que decir, me despido. Cuídense.